Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Medicina General. El tema de hoy, como ya pueden ver, es el de enfermedades prenatales, es decir, todas aquellas enfermedades que surgen antes del nacimiento del niño. ¿Qué dos grupos nos vamos a encontrar como causa de las enfermedades prenatales? Bueno, el primer grupo es el de las causas genéticas. Dentro de este primer grupo de causas vamos a dividir a su vez en otros dos apartados. El primero, las alteraciones cromosómicas, y el segundo, las alteraciones génicas. Las alteraciones cromosómicas, como su propio nombre indica, son aquellas en las que se altera todo un cromosoma, no solo una parte de ellos, como ocurre en el siguiente grupo. Entre las alteraciones cromosómicas vamos a ver aquellas que se deben a los cromosomas autosómicos y a los cromosomas sexuales. Los hombres y las mujeres tienen 46 cromosomas en cada célula. De esos 46 cromosomas, 44 son los autosómicos y 2 son los cromosomas sexuales. El hombre es 44XY y la mujer 44XX. Entonces, vamos a ver en primer lugar aquellas alteraciones que afectan a los cromosomas autosómicos, es decir, a alguno de estos 44. La más conocida de ellas es la que se llama trisomía 21 o síndrome de Down. El síndrome de Down es una malformación en la que aparece trisomía del par número 21, es decir, en vez de haber dos 21, que es lo normal, tenemos un tercer cromosoma, que es el que provoca todas las alteraciones. El síndrome de Down es el que tenemos aquí en el libro, pueden ver unas fotos, tiene una característica facial que los distingue de todos los demás. Aquí ven esas características faciales de las que hablaba y además hay una serie de signos que son característicos de todos ellos. Suelen aparecer asociados a estas malformaciones faciales, suelen aparecer problemas de corazón, cardiopatías congénitas, aparece también lo que se denomina pliegue simiesco, que es esto que vemos aquí, que es una línea palmar que va de punta a punta, es una línea continua, esto es lo que se denomina pliegue simiesco, y además se suele asociar, como ya saben, a retraso del crecimiento y a retraso mental también. Esta es la trisomía más frecuente, es la trisomía 21. Existen otras trisomías, es decir, otras alteraciones cromosómicas, porque hay algún cromosoma además que son muchísimo más raras. Aquí tenemos la trisomía 17-18, que se caracteriza, como pueden ver en la foto, porque existe un occipucio prominente, es decir, vemos aquí el occipital como resalta más de lo habitual. Tenemos también micrognatia, que en la fotografía no se aprecia muy bien, que es una nariz pequeñita. Tenemos un labio leporino, que pues aquí tampoco se aprecia muy bien porque está de lado. De frente, en este otro caso lo vemos mucho mejor, que se asocia además a paladar hendido. Esta es la trisomía 13-15, que es también muchísimo más rara que la anterior. En este caso, la trisomía 13-15, aparte del labio leporino y el paladar hendido, vemos que tiene polidactilia. Polidactilia porque tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y un sexto dedo. Y en esta mano 1, 2, aquí aparece un esbozo del sexto, sería tercero, cuarto y quinto, y este esbozo de aquí. Estas son las trisomías más frecuentes de lo que son los genes autosómicos. Es decir, de esos 44, en estos pacientes no van a tener una pareja del 1, otra del 2, otra del 3 y así hasta el 44, sino que tienen las parejas normales del 1 al 22 y en la 21 está repetido, el 15 está repetido o el 13 está repetido. Entonces estos pacientes serían 45XX o 45XY. Respecto a las cromosomopatías sexuales, aparecen también varios grupos muy característicos. El primero de ellos es el síndrome de Klinefelter. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros en un nacimiento normal vamos a tener, aparte de los 22 cromosomas que aporta el varón, sería 22X o 22Y lo que aporta el varón, y la mujer aportaría 22X por los dos lados, puesto que ella es XX.
En estos casos, en los que aparece cromosomopatía sexual, uno de estos falla y en vez de dividirse en 22X, 22Y y aquí igual, lo que ocurre es que en este caso la X se queda aquí, con lo cual el síndrome de Klinefelter aparece 22XXY. Se uniría esto con esto. Bueno, otro caso posible, el síndrome de Turner. El síndrome de Turner, lo que ocurre es que una de las X no aparece, con lo cual sería 44X y 0. Y bueno, pues hay otro caso más que nada anecdótico, que es el de la triple X, que aparecen las dos X femeninas más la X masculina. A estos casos son los que se denominan habitualmente superhembras. Se les denomina superhembras, pero no por nada especial, sino por el simple hecho de tener 3X, que alguna hay por allá que va pensando yo debo tener 7 u 8, pero no, lo de superhembras no es que sean mejores ni más inteligentes, sino todo lo contrario. La mayoría de las veces suele aparecer algún tipo de malformación. Vamos a ver el siguiente grupo. El siguiente grupo son las génicas, generalmente poligénicas. Solo se afecta una pequeña parte del cromosoma, pero suele ser en varios sitios distintos. Suelen afectar varios genes distintos y producen malformaciones muy variadas. Luego veremos algunas fotos en las que aparecen las malformaciones más típicas. Eso en cuanto a las causas genéticas. El siguiente grupo de causas, podemos decir, estas más o menos vienen a ser un 13% de todas las malformaciones, aquellas en las que la causa es genética. El siguiente grupo de causas es por agentes exógenos. Estas por sí solas vienen a representar aproximadamente un 7% de las malformaciones y son aquellas en las que actúa lo que se denomina teratógeno. ¿Qué quiere decir? Pues teratógeno es toda aquella sustancia que actúa sobre el embrión, sobre el feto y produce una alteración, una malformación. ¿De qué depende esta malformación? Bueno, pues depende de muchas cosas. La primera de ellas, y casi la más importante, es cuándo actúa ese teratógeno sobre el embrión o sobre el feto. Vamos a suponer que esta línea, más o menos recta, pretendió ser recta en un principio, vamos a suponer que este es el principio cuando se unen los dos gametos, diríamos punto 0. Esto de aquí representa la tercera semana, esto de aquí el tercer mes y esto es el noveno mes. ¿Por qué hacemos estas distinciones? Bueno, desde aquí hasta aquí lo consideramos embrión. Esto sería embrión. Cuando la alteración ocurre a este nivel, malo. Malo porque la mayoría de las veces, como todavía las células están muy indiferenciadas, lo que ocurre con esto es que directamente se produce el aborto. No se llega a término el desarrollo y se interrumpe antes de llegar a la tercera semana y se produce el aborto. O si no se produce, peor todavía. ¿Por qué? Porque cuando aparecen malformaciones en este periodo son malformaciones muy grandes. Luego veremos algún caso, por ejemplo, de anencefalia. Son casos muy aberrantes, grandes monstruosidades y se deben a este periodo, cuando la causa externa, nuestro teratógeno, actúa aquí. A partir de aquí tenemos una segunda etapa. ¿Por qué esta diferenciación? Bueno, aquí es cuando entra en juego la circulación del niño. Circulación del niño, circulación propia. Entonces va a actuar frente a nuestros agentes exógenos. A partir de aquí, como ya tiene circulación propia, actúa de otra manera. Actúa de otra manera, en este periodo empieza lo que se llama la organogénesis. Es decir, el niño empieza a formar todos los órganos. Bueno, este periodo es el de la organogénesis. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando algún agente actúa sobre él en este periodo, el agente lo que hace es pasa la placenta, llega hasta el feto y le ataca matando sus células.
Entonces, como se encuentra en pleno periodo de formación de órganos, pues lo que hace es, ante células que son matadas, él genera otras nuevas. En ocasiones lo que hace es generarlas mal, sobre todo cuanto más agresivo sea este agente. El siguiente punto, a partir de aquí, lo consideramos, esto es el feto ya, esto y esto. Esto sería el feto, pero a partir de aquí, a partir del tercer mes, ya no reacciona igual, no reacciona produciendo nuevas células cuando le atacan desde fuera, sino que tiene una reacción muy parecida a la reacción ya extraútero, a la reacción de un niño o un adulto, y reacciona con procesos inflamatorios. De todas maneras, ya veremos los cambios que hay entre uno y otro. Esto es lo que se refiere a cuándo actúa el teratógeno sobre el embrión o sobre el feto. ¿Qué más factores intervienen? Bueno, pues es importante ver qué factores, eso es lo que vamos a ver a continuación, qué factores son los que afectan o actúan como teratógeno. Vamos a ver también en qué cantidad está. Por ejemplo, si lo que estamos hablando como teratógeno son radiaciones, pues es importante saber qué cantidad de radiaciones están llegando. Y por último, también es importante el fondo genético, es decir, qué carga genética tiene nuestro embrión, nuestro feto, porque hay personas que, por decirlo de alguna manera, son muy sensibles, son muy débiles. Si tenemos algún cromosoma que está medianamente alterado, con una dosis de radiación muy baja puede producir una mutación que sea la que cause esta malformación genética. Entonces, hemos visto 13% de genéticas y 7% de exógenas. ¿Y el resto dónde anda? Bueno, pues el resto es una mezcla de ambas, que sería responsable más o menos de un 25%, y de ahí hasta el 100% restante debemos reconocer que no sabemos de dónde viene. Suponemos, evidentemente, que sea también consecuencia de los dos, pero todavía no se ha llegado a conocer. Vamos a ver cuáles son los factores que afectan. ¿Qué factores exógenos afectan? Hemos visto el cuándo, ahora vamos a ver el qué. ¿Qué factores son? Bueno, pues lo primero que podemos ver son factores infecciosos, es decir, infecciones de la madre que van a causar daño en el feto o en el niño. Procesos infecciosos. Dentro de este grupo, como es normal, dividimos por un lado procesos víricos y procesos bacterianos. Principalmente, existen otros, pero bueno, vamos a hablar de los más importantes. La mayoría de ellos produce una serie de alteraciones que son bastante constantes. No vamos a entrar dentro de cada agente en qué es lo que produce, puesto que sería un programa larguísimo y creemos que tampoco es importante distinguir qué malformación se debe a qué virus o a qué bacteria. En general, les diré que la mayoría afectan principalmente al sistema nervioso central, produciendo anencefalia, es decir, una falta casi total de cerebro, microcefalia, cerebro pequeñito, produce también calcificaciones en el cerebro, produce afectación a nivel ocular, produce coriorretinitis, produce cataratas congénitas, afecta a cualquier otro tipo de órganos, nos afecta al hígado produciendo hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, cuando además se afecta al bazo, produce con muchísima frecuencia cardiopatías congénitas, en fin, que afecta prácticamente a todos los niveles. ¿Qué virus son los que más afectan? Bueno, pues tenemos, por un lado, la rubeola, famosa rubeola. Famosa entre otros casos porque la rubeola fue prácticamente el primer agente exógeno que se reconoció como tal, como teratógeno. Se descubrió en el año 1940, que no hace tanto, y bueno, pues produce una gran cantidad de malformaciones, sobre todo cuando afecta a partir del cuarto o quinto mes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en el momento en que se descubrió que la rubeola es un gran agente teratógeno, hemos puesto tratamiento a eso mediante prevención primaria, que es algo de lo que hablaremos al final del programa. ¿Cómo se trata esto? Bueno, pues está bien claro, como no podemos tratarlo una vez que ya han empezado las malformaciones, lo que hacemos es eliminarlo antes de que aparezca. Todo el mundo sabe que la rubeola
Es una vacuna obligatoria en las niñas y es una vacuna obligatoria precisamente por eso, para evitar, en la medida de lo posible, que una mujer se quede embarazada a la edad que sea y pueda contraer la rubeola, para que no le pase al niño. Otra enfermedad vírica es el citomegalovirus. El citomegalovirus, en algunas ocasiones, la infección que produce la madre es una infección asintomática, es decir, la madre lo pasa y no se siente enferma, no da clínica en la madre, pero sin embargo estos virus están pasando la placenta, están pasando al niño y sí le producen alteraciones en el niño. Entonces, esto, bueno, pues tampoco hay que estar preocupado pensando tendré algo, no tendré nada, porque bueno, pues a veces cursa como un catarro, pero bueno, pues en el niño sí da problemas. Gracias a Dios son escasos los problemas que da. Dentro de este apartado también podremos considerar, por ejemplo, la varicela, aunque no da demasiados problemas, y algunos autores meten también dentro de este saco los herpes, aunque la mayoría de las veces el herpes genital pasa al feto, pero pasa en el canal del parto, con lo cual prácticamente no se puede considerar como prenatal, entraría más dentro de las neonatales. Dentro de las bacterianas, ¿a quién tenemos? Bueno, pues está nuestro amigo el Treponema pallidum, que es el productor de la sífilis. Aquí en España, gracias a Dios, no es para nada frecuente, pero está. Sobre todo, bueno, pues cuando afecta a partir del cuarto o quinto mes, más o menos, suele producir abortos. A ver, vamos a poner aquí la sífilis. Provoca abortos o partos prematuros. Y bueno, ¿qué otra bacteria tenemos por ahí? Vamos a ver. El Toxoplasma gondii, que bueno, pues en este apartado es tristemente famoso porque es uno de los que con más frecuencia afecta y produce alteraciones generalmente serias, sobre todo en el sistema nervioso central, como pueden ser las calcificaciones o microcefalia, en fin, todo ese tipo de problemas.